Eduardo Domínguez Lobato nació en Sanlúcar de Barrameda en 1925 y después de cursar los primeros estudios en las escuelas lasalianas de su ciudad natal, obtuvo el grado de profesor mercantil en la Escuela Profesional de Comercio de Jerez de la Frontera y más tarde el título de periodismo en la Universidad Central de Madrid. Muy niño todavía a los comienzos de la Guerra Española, apenas si guardaba vivencias personales de aquella contienda histórica. Sin embargo, el hallazgo providencial de cierto diario íntimo, junto al testimonio veraz y directo de quienes vivieron día tras día todas las vicisitudes de aquella apasionante y triste herida española, amén de una documentación minuciosa a través de la prensa de la época, le permitieron recomponer la historia de su pueblo a lo largo del año comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 17 del mismo mes del año 1937. Los acontecimientos que se narran en este libro 100 capítulos de Retaguardia vienen expuestos con pluma ágil, original y profunda, sobre la base de una difícil objetividad que ni juzga ni prejuzga, simplemente observa, expone y comprende, y trata de centrar sucesos específicos y localizados dentro del contexto general de la guerra, si bien el relato viene inevitablemente condicionado por la óptica predominante en el diario y en el pueblo que le tocó vivir. Por lo demás, el autor nos sorprende con un estilo personalísimo, limpio, vivaz y escueto, que encierra al mismo tiempo un sutil contenido lírico y humanístico, y le señala como a uno de esos raros escritores con hechuras propias y definidas, en cuya pluma adquiere fisonomía peculiar cualquier tipo de narrativa. Su vocación literaria se remonta a los primeros años de juventud y colaboró en la sección crítica de poesía española. Enamorado del periodismo, ejerció como columnista y colaborador de ABC y alternaba sus actividades literarias con la vida en la empresa, en el flamenco y en la literatura. Ganador de diversos certámenes poéticos, entre ellos los de la Fiesta de la Vendimia de Jerez y los Juegos Florales de la Sierra Gaditana de Ubrique, alcanzó también numerosos galardones periodísticos, entre los que cabe destacar el primer premio del Nacional convocado por la Liga Naval Española, con ocasión del 4º centenario de la Batalla de Lepanto. 100 capítulos de Retaguardia pretende ser, ante todo, una obra imparcial, casi aséptica, de auténtica aportación a la verdad y a la historia, soslayando premeditadamente detalles y matices de segundo orden que nada suponen o suponen muy poco dentro del hecho histórico fundamental. El diario, que se transcribe casi íntegro, fue escrito por alguien que vivió intensa y españolamente aquellas jornadas de la guerra. Es un diario íntimo, personalísimo, trazado a vuelapluma sin especiales pretensiones literarias, en el que su autor dio rienda suelta al dolor, a la emoción o al gozo, dejando entrever a lo largo de una caligrafía rápida, nerviosa, casi ininteligible, sus innegables y galanas hechuras de poeta. Sobre este impensado hallazgo me limité a sumar cuanto pude recoger a través de cualificados testimonios. Los acontecimientos que siguen sucedieron en un pueblo sin importancia, donde rarísimas veces ocurrieron cosas importantes.
Sanlúcar de Barrameda contaba por entonces unas 30.000 almas cuyos afanes se repartían primordialmente entre la viña, el labrantío, la bodega y la mar. Era un pueblo pacífico y amodorrado, inmerso en vientos salinos y fragancias manzanilleras, cuya privilegiada situación en la desembocadura del Guadalquivir determinó su suerte de atalaya y vigía excepcional de muchos caminos de la guerra. Por lo demás, cuanto ocurrió en Sanlúcar no puede considerarse sino insignificante miniatura de lo sucedido en tantas y tantas trochas de la guerra española. Los sucesos de julio, sábado, día 18. Desde muy de mañana comenzaron a circular noticias referentes a una sublevación de las fuerzas militares de guarnición en África. Las radios se veían rodeadas de público que comentaba, cada cual a su modo, la marcha de los acontecimientos. El día transcurrió tranquilo. Nadie abandonó el trabajo ni se adoptó por las autoridades medida alguna que hiciera suponer la gravedad de los acontecimientos que ya en aquellos críticos instantes se estaban desarrollando. Llegó la tarde y noticias de diverso calibre se sucedían sin interrupción. Decíase que las fuerzas de África habían desembarcado en Cádiz, que San Fernando habíase sumado al movimiento y que los sublevados avanzaban libres de obstáculos camino de Puerto Real. Las calles estaban abarrotadas de público, animación extraordinaria solo comparable a los días de procesión y de toros. Ya oscuro, el ayuntamiento comenzó a adoptar las primeras medidas de defensa. Ordenó fueran cerrados los casinos, cafés y demás establecimientos que a dicha hora permanecieran abiertos. Hubo cacheos a fuerzas de derechas, la consiguiente aglomeración de público en las tabernas, el reparto de unas hojas de defensa y la detención de los militares Mergelina e Hidalgo. El gremio de viticultores se había reunido a las 9 de la noche, acordando alzarse en armas contra el fascismo y presentarse a las autoridades para prestarles su colaboración en esa obra. La voz de alarma estaba dada. Los revoltosos se reunieron pues y en pelotones armados de escopetas y pistolas asaltaron el establecimiento de municiones de don José Cabral, luego el de don Juan Carrascosa y por último la casa del Monte de Piedad, de donde se llevaron cuantas armas y pertrechos se encontraron a sus manos. Fueron requisados automóviles y camiones y cuantos elementos se consideraron de utilidad. Agentes del ayuntamiento eran los que acompañaban a los revoltosos en estas demandas. La madrugada, pues, fue movidísima, preludio fatal de la tragedia que ya se cernía sobre España. En el Teatro Reina Victoria, Victoria secas desde los primeros tiempos republicanos, pasaban aquella noche veraniega un film de notable impacto, Rumba, protagonizado por el duro, cínico, engomado y trepidante George Raft. Y sucedió que justamente en plena apoteosis coreográfica del excitante bolero, la proyección se interrumpió bruscamente entre las ruidosas protestas del decepcionado público. Instantes después, aparecía en la pantalla un aviso de emergencia por el que se anunciaba que, habiéndose decretado la huelga general revolucionaria, quedaba suspendida la sesión, rogándose a los espectadores que mantuvieran el orden y abandonasen la sala. Fuera, en el espléndido y verdeante paseo de la Calzada, podía pulsarse cierta desazón en los pacíficos círculos familiares que tradicionalmente gozaban de la brisa nocturna durante las primeras horas de la noche.
Casinos y cafés al aire libre acogían la placidez acomodada de una pequeña burguesía, preocupada aquella noche calurosa por noticias contradictorias e inquietantes. Poco a poco, como movida por alguna misteriosa consigna, la gente abandonaba silenciosamente sillas, sillones y veladores para alcanzar sus domicilios. La calzada quedó así casi desierta. Mucho antes de la hora habitual, había una alarma soterrada e intraducible. Circulaba el rumor de que el tren de las 9 llegaría repleto de escopeteros del puerto de Santa María para hacer frente a una supuesta conjura derechista. En las calles céntricas podía apreciarse una desacostumbrada efervescencia, si bien la agitación aparecía fraccionada en incontables grupitos donde se discutía o se comentaba con evidente nerviosismo. La afluencia de grupos en actitud beligerante o curiosa, desde los barrios extremos, el barrio alto, el campesino y el marinero, subía de punto conforme avanzaban los relojes y la mayoría silenciosa contemplaba con expectante perplejidad cómo el activismo militante del proletariado escalaba posiciones y se disponía a hacer frente a una situación que nadie lograba comprender del todo, porque en realidad nadie tenía conciencia exacta de cuánto estaba sucediendo, ni podía sospechar remotamente lo que estaba por suceder. Desde el día anterior, por la tarde, ya se hablaba nebulosamente de cierta sublevación militar en África. Comentábase también que tal alzamiento era de signo republicano, si bien se trataba, según los más entendidos, de un republicanismo conservador y de orden. Términos estos lo suficientemente amplios y ambivalentes como para abrir campo ancho a todas las reservas, a todas las especulaciones y a todas las conjuras. En este clima de incertidumbres y recelos, la primera y sorprendente charla del general Queipo de Llano desde Radio Sevilla dejó perplejos a muchos y desconcertados a los más, por cuanto para mayor confusión en medio de la caótica y frenética exaltación de cábalas y bulos, el simpático y vibrante general finalizaba sus hábiles alengas y proclamas con estentorios «¡Vivas a la República!», aun cuando supeditados a un vagoroso condicionamiento contenido en dos palabras poco definitorias del momento: con dignidad. Por otra parte, las emisoras gubernamentales también hablaban de dignidad y de orden. Tachaban de irresponsables a los generales sublevados y afirmaban tenazmente que la calma era absoluta en todo el país y que el movimiento de determinadas unidades militares de guarnición en Marruecos estaba perfectamente controlado y puesto a ser aplastado por las tropas leales al gobierno. No hay que decir que el público se arremolinaba ávidamente en torno a los receptores de radio y aventuraba las opiniones y criterios más inverosímiles y dispares. Puede asegurarse que los más afectados por tamañas imprecisiones y contradicciones fueron los sectores de derecha, pese a los llamamientos abiertamente triunfalistas del general Queipo. Ni una sola palabra de la Ceda, ni la más mínima alusión a la comunión tradicionalista, a Falange o a Renovación Española pudieron matizar de cualquier modo, con alguna coloración ideológica orientadora, aquellas primeras y dudosas horas, de manera que sin aglutinante específico por el momento, individualizadas, aisladas y dispersas, las derechas optaron por la prudencia y decidieron cautamente esperar acontecimientos. Sin embargo, las organizaciones del Frente Popular interpretaron con rara unanimidad el matiz del alzamiento. Aquella misma noche, la poderosa y omnipresente Confederación Nacional del Trabajo clarificaba diáfanamente su postura y hacía conocer a sus afiliados, en práctica a toda la población obrera de la ciudad, que se trataba de hacer frente a un levantamiento promocionado y alentado por las derechas reaccionarias y específicamente dirigido contra las libertades constitucionales republicanas.
con casi idéntica terminología, se pronunciaron la Unión General de Trabajadores y la Federación Anarquista Ibérica. Después de tan inequívocas declaraciones, no restaba más que un paso dramático e inevitable: el llamamiento popular a las armas. Y esto fue precisamente lo que aconteció en aquella célebre asamblea del gremio de viticultores, el núcleo más numeroso, significado y representativo del movimiento obrero de la noche del 18. Por su parte, la autoridad constituida, el orden vigente, parecía actuar a remolque de las horas que se vivían y jugó su baza oficial a niveles municipales con una serie de medidas que hoy, bajo la serena perspectiva de tantos años de distancia, pueden enjuiciarse como obligadas, naturales, consecuentes y, de momento, estrictamente preventivas. Incluso la confiscación de armas, pertrechos y municiones en los establecimientos que se citan y la requisa de algunos vehículos de transporte discurrieron bajo un aceptable clima de disciplina y mesura, respaldado, además, por las garantías legales derivadas de la presencia y control de los agentes del municipio. ¿Cuántos eran los armados? No es fácil precisarlo. 100, dicen algunos. Sobre 150, opinan otros. Hasta 200, según los más extremosos. De todas maneras, la cifra resulta notoriamente corta, sorprendentemente exigua comparada con el crecido número de afiliados a las organizaciones de izquierdas. Durante toda la madrugada del 18 y el 19, las patrullas armadas del Frente Popular tuvieron a su merced la ciudad toda, sin que en ningún momento sus correrías sobrepasaran los límites de una alertada expectativa y sin que pueda conocerse, aparte de algún que otro accidente aislado de menor cuantía, ningún caso de violencia activa. Naturalmente resulta imposible prever las consecuencias inmediatas del triunfo armado del movimiento Frente Populista, porque la historia se escribe con hechos y donde estos faltan, no hay memorias. Renunciamos cautelosamente a cualquier aventura especulativa o profética que por lo menos pudiera motejarse de facilona y tal vez de tópica. Lo que sucedió, ahí está. Lo que pudo suceder, solo Dios lo sabe. Pero tenemos que decir, porque a la vista queda, que de alguna manera se había levantado el telón y que de cualquier forma los acontecimientos tomaban por sí mismos una velocidad dramática, inexorablemente acelerada. Desde mucho tiempo antes todo el mundo estaba de acuerdo en que aquello, lo que fuera, no podía seguir y que un día u otro, a la hora menos pensada, nos sorprendería algún cataclismo tan imprevisible como cierto, y ocurrió. Ocurrió quizá en el momento obtuso en el que la intoxicación ideológica y la obcecación colectiva habían alcanzado una situación límite. Por entonces la paz y la convivencia se habían vuelto tan zigzagueantes y escurridizas, a fuerza de vapuleadas, que ya no fue posible localizarlas en lugar alguno. Faltaban por igual la capacidad de diálogo y la posibilidad de entendimiento. Y el mare magnum multipartidista había cristalizado finalmente en dos bloques encrespados, antagónicos, irreconciliables. De una parte las llamadas derechas, acusadas por la acera de enfrente. De otro lado, las grandes masas hambrientas y desesperadas, premeditadamente sometidas a un peligroso proceso de agitación y bajo el común denominador del más deprimente índice cultural y formativo. Entre ambas no existía sino una sorda alambrada ferozmente erizada de odios, pasiones y rencores. Tal vez la única tragedia de aquellos instantes dramáticos consistió en la falta de centro de gravedad, en que
La moderación habíase deslizado poco a poco, quizá de intimidada y acaso forzada, bien a la derecha, bien a la izquierda, de modo que la balanza convivencial venía sometida progresivamente a tensiones equilibristas, cada vez más arriesgadas, por cuanto el juego quedaba caprichosamente a merced de los extremos. Asombra comprobar que en los últimos años republicanos la ciudad apenas conoció una sola llamada a la concordia. En las organizaciones apenas si había lugar para los hombres ecuánimes, y en los grupos la sensatez había sido desplazada por el tempestuoso y radical objetivo de ir contra alguien o contra algo, de modo que el frenesí protestantario y objetante, llevado hasta sus últimos peldaños, culminó con espeluznante facilidad en el diálogo de las pistolas, y al final las pistolas aspiraban a imponerse como definitivas razones de persuasión y disuasión, cuando no de convicción. Sin embargo, durante las 24 primeras horas del alzamiento nadie pudo sospechar que las cosas llegarían tan lejos. Incluso las exhibiciones más espectaculares que efectivas de los escopeteros nunca fueron tomadas absolutamente en serio. Dejaban la sensación de chiquillos que jugaban irresponsablemente a la guerra. En una ciudad familiarmente pequeña, las patrullas armadas quedaron muy lejos de la aureola gloriosa y popular de los héroes, y muchos las entendieron como una traviesa algarada muchachil que jamás llegaría a parte alguna. No faltaron incluso destacados dirigentes populistas que desaprobaron abiertamente, sin ser escuchados, por supuesto, el activismo armado. Vaya por ejemplo la sensatez y comedimiento de Antonio González, el Rubito, nombre casi mítico entre los viticultores, fallecido 34 años más tarde, quien a la puerta de Jerez exhortaba a las patrullas a que depusieran las armas, con el razonable argumento, entre otros, de que la lucha contra el ejército no era sino un delirante empeño tan inútil como suicida. ¿Dónde vais? Estamos solos y jamás podremos nada contra los militares. Dejad las escopetas y volved a vuestras casas, gritaba. El respeto casi reverencial de la gente hacia el Rubito no fue suficiente para digerir todo el clarividente profetismo encerrado en aquellas palabras. ¿Conocía el Rubito la deplorable capacidad de sintonización y disciplina de sus compañeros exaltados? Tuvo el presentimiento de que pese a todo y contra todo, la acción frente populista era una causa perdida. Nunca pudo saberse. Lo único seguro es que los ecos de aquellas voces solitarias y premonitorias del Rubito zumbaron largamente, imborrables durante años, como una pesadilla insoslayable y contumaz alrededor de muchos oídos anonadados por la tragedia. Pero quizá la tragedia era ya a aquellas alturas fatalmente irremediable. La historia estaba en marcha y los acontecimientos acudían a la cita con exactitud implacable. Les hemos leído el primer capítulo de 100 capítulos de Retaguardia. Continuaremos. Hasta la próxima.